Pues nada, tenéis las transparencias ahí subidas y digo para que no lo de las fotos y tal, pues ahorrarlo. Vamos a empezar por quiénes somos. Pues él es Dani, yo soy César. Somos ambos analistas programadores en un proyecto de desarrollo de Java, aunque es full stack y al final hacemos también parte web. Trabajamos para Softec. ¿Sí me pasó? Bueno, trabajamos para Softec. Tenéis el stand de nuestros compañeros allí en el hall principal. Y bueno, antes de nada, queremos agradecer a unos compañeros que han hecho lo que es la parte gráfica, está muy, muy chula, que son Marta y Diego. Nada, comentaros un par de cosas ahí sobre Softec simplemente, rápido. El año pasado, por estas fechas, yo vine a la Commit. Bueno, venimos de Coruña y nos invitó la empresa para hacer una serie de colaboraciones con recursos humanos. Y bueno, pues en ellas, algunas de ellas que eran relacionadas con Java, pues comentaban el término de GraalVM. Decían, está muy bien, es muy interesante, pero nadie venía a decir qué era, ¿no? Y de ahí surge un poco la idea para esta charla. Vale. Esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Vamos a ir viendo las capas, cada una de las que se compone GraalVM, pero antes vamos a ver un par de conceptos que creemos que son importantes. Vale. Bueno, vamos a comenzar hablando de un concepto general llamado compilación just-in-time, que no es propio de Graal, es relevante para cualquier implementación de Java y para muchos otros lenguajes. Una de las virtudes de Java es que tú puedes crear tu aplicación una vez y la puedes ejecutar en múltiples entornos. Y eso es gracias al bytecode. En nuestros archivos .class, nuestros jars, están compuestos de bytecode, que consiste básicamente en instrucciones para una máquina abstracta idealizada que no se corresponde a ninguna máquina real concreta. Y va a ser la responsabilidad de las implementaciones de la JVM de traducir ese bytecode a instrucciones nativas de un procesador concreto. En sus inicios, las primeras implementaciones de la JVM eran muy lentas. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que cuando había una invocación a un método, interpretaban el bytecode a código nativo instrucción a instrucción. Y luego, cuando se volvía a invocar el mismo método, volvían a realizar el mismo proceso. Eso era muy lento. Para solventar este problema de eficiencia se introdujo la compilación just-in-time, compilación en tiempo de ejecución. ¿En qué consiste? Cuando la aplicación ya está en ejecución, la JVM aprecia que algunos métodos se están ejecutando muy frecuentemente. Entonces lo que hace es coge el bytecode como un todo de esos métodos y lo compila como un todo y mete el resultado de código nativo en una caché de código nativo. De manera que cuando se vuelva a invocar el método, todo va a ir mucho más rápido. Y esto es algo que sucede, como se aprecia en el diagrama, sucede en tiempo de ejecución. Tarda un poco, ¿no? Vale. Cuando los compiladores JIT realizan la compilación en código nativo, también realizan ciertas optimizaciones. Una muy común es eliminación de código muerto. Si detectan que una rama de un if nunca se va a alcanzar, pues simplemente no genera el código nativo para esa rama. También otra optimización muy común es que, por ejemplo, si hay un método que es return 1 más 1, el compilador JIT lo que va a hacer es, bueno, en el código nativo voy a meter directamente un 2. De manera que, cuando se invoque el método, no voy a realizar siempre la suma de cada vez. Luego hay otra optimización muy importante que es el inlining de métodos. Para comprender la necesidad de esta optimización, hay que tener en cuenta que las llamadas a métodos incurren en un cierto coste, en una cierta ineficiencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos a un método, pues tenemos que manipular la pila para meter allí los argumentos del método.
tenemos que realizar un salto y eso tiene una cierta ineficiencia. Entonces, imaginemos... Vale, aquí tenemos un método A que invoca repetidas veces un método B, a lo mejor en un bucle. El compilador JIT, a la hora de pasar a código nativo, lo que puede decidir es, bueno, voy a coger el código compilado del método B y lo voy a insertar directamente en el código compilado del método A. ¿Qué conseguimos con eso? Nos ahorramos tantas invocaciones como iteraciones que hay en el bucle. Y eso suele resultar una mejora bastante notable. Un aspecto muy interesante de la compilación just-in-time es que, como se realiza en tiempo de ejecución, tiene acceso al comportamiento dinámico de la aplicación. Puede tomar estadísticas y ver cómo realmente se ejecuta el programa y, en base a eso, decidir las optimizaciones a hacer. Y, de hecho, otro aspecto interesante es que puede volverse atrás. Si el JIT se da cuenta de que una optimización que ha intentado no funciona como esperaba, simplemente la deshace. Y eso es muy bueno porque le permite ser mucho más agresivo en sus optimizaciones, porque sabe que puede equivocarse. Vale, todo esto está muy bien. ¿Hay algún inconveniente en la compilación JIT? Sí, que puede ralentizar un poco el tiempo de inicio de la aplicación. ¿Por qué? Porque para que entren en efecto todas las optimizaciones, el JIT tiene que recoger estadísticas del comportamiento de la aplicación mientras se ejecuta. Y también la compilación de los métodos en sí a código nativo, pues es un coste adicional. ¿Cuál es el caso ideal para la compilación JIT? Bueno, el caso ideal es siempre, porque todas las implementaciones de Java usan JIT. Pero quizás el caso más ideal es para aplicaciones que van a estar levantadas mucho tiempo, como servidores en el backend, para las cuales el tiempo de inicio en realidad es una fracción ínfima del tiempo total de ejecución. Sí. Muy bien. Pues en contraparte de la compilación JIT tenemos AOT, o compilación anticipada, o ahead of time. A diferencia de JIT, toda la compilación hasta el generar el código nativo va a ser antes del tiempo de ejecución. ¿Qué pros tiene? El inicio es más rápido, ¿vale? No vamos a tener que levantar toda esta parte del compilador JIT porque ya vamos a tener el código nativo, no vamos a tener que generar el código nativo. Vamos a tener un menor uso de memoria. Toda la parte que nos va a ahorrar en la compilación JIT, pues eso, todas esas clases, esa información, todo lo que se genera durante la compilación JIT no la vamos a tener. Y los ejecutables van a tener todo lo necesario para ejecutarse. ¿Qué contras tenemos? Y es que las optimizaciones que nos comentaba Dani no se van a poder hacer. Ya tenemos el código nativo, ¿vale? Ya no podemos cambiarlo. Vamos a necesitar un ejecutable para cada arquitectura. Si tenemos un sistema Linux, vamos a tener que tener un ejecutable para ese sistema. Y no soporta fácilmente las técnicas de metaprogramación como la reflexión, ¿vale? Sí que es posible, pero requiere cierta configuración. ¿Cuándo vamos a usar? Pues si JIT era una ejecución larga, en este caso es una corta, ¿vale? Es una herramienta de línea de comandos, o ahora que está muy de moda, pues funciones serverless. Vale, ya hemos visto los conceptos básicos y ahora sí que empezamos con GraalVM. Esta es la primera frase que os vais a ver si vais a buscar información, que vais a ver pues eso, en post o en vídeos o tal. Es una máquina virtual políglota de alto rendimiento de Oracle. Bueno, esta es, si se ve bien. Yo me quería morir cuando leo esto. Es mucha información comprimida en una frase y vamos a intentar desglosarla un poco. Máquina virtual porque nos permite ejecutar el bytecode de nuestras aplicaciones y lanzar la aplicación, ¿no? Ejecutar la aplicación. Políglota porque no solo nos va a permitir definir nuestros propios lenguajes, sino que nos va a permitir combinarlos. Perdona, ¿qué tal si usas la petaca aunque la tengamos que sujetar en la mano? Porque el micro está un poco pesado. Soy yo, no es el micro. Vale. Joder, electricidad estática. Vale.
nos va a permitir combinar lenguajes. Pero bueno, Es que intentamos usar la petaca y también... sí, vamos a micro entonces. Ok. Venga. Nada, nos permite combinar los lenguajes. Vamos a poder coger lenguajes de la JVM y mezclarlos con lenguajes como JavaScript, como Ruby, ¿no? Vamos a ver luego ejemplos de esto. No, ¿qué pasa? De alto rendimiento, porque el equipo de GraalVM se ha centrado mucho en que sea mejor que lo que había antes, ¿vale? Así que han hecho una serie de mejoras. De Oracle, bueno, pues esto es que hay una versión gratuita, la Community, que se puede usar en producción, pero hay otra de pago, que es la Enterprise, que tiene mejoras de rendimiento, va mejor aún que la Community, y vamos, que también tiene soporte a mayores, ¿vale? Vale, esto ha mejorado, pero sigue siendo mucha información, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver un poquito más. Algo más sencillo. Esto sería lo que, si yo instalo GraalVM, lo primero que puedo ir a ver a la carpeta de binarios y tenemos ahí, pues, Java, JavaC, Javadoc. Yo creo que ahora a la gente de Java le ha cambiado la cara, ¿no? Está un poco más sonriente. Esto me suena más, es más familiar. ¿Vale? Pero si nos fijamos, también tenemos el GraalVM Updater o un intérprete de JavaScript o de Node.js, que vienen por defecto, ¿vale? Esta es la arquitectura general de Graal. Vamos a ir viendo capa a capa qué nos da cada uno de los componentes. Si nos fijamos, hay tres escalones. Uno primero que son los lenguajes de la JVM. Luego tenemos otros como JavaScript, Python, Ruby. Y al final de todo tenemos lenguajes de la LLVM. Vale. Vamos a empezar por el compilador de Graal. Es un compilador JIT. Ya hemos visto qué es JIT. No hay que confundir Graal con GraalVM. GraalVM es todo el paquete, todas esas capas que veíamos. Y Graal es solo el compilador JIT. Dani antes nos hablaba de C1 y C2, que eran los antiguos compiladores de JIT, y que estaban escritos en C++. Graal está escrito en Java, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que va a ser más fácil que el equipo de GraalVM, va a ser más sencillo que trabaje con él. Van a tener mejores herramientas de desarrollo, de depuración. Java es un lenguaje más seguro. Nos va a permitir, pues, no tener ciertos fallos de seguridad, como sería el buffer overflow. Y la generación de código, al final, si Graal hace que las aplicaciones vayan más rápido, como está escrito en Java, también se va a beneficiar de esto mismo. ¿Cómo es posible esto? En Java 9 se introduce el JVMCI, o interfaz de compilación de la JVM. Es la manera que tiene la JVM de comunicarse con nuestro compilador JIT, que en nuestro caso es Graal. Cualquiera de nosotros podría hacer un compilador. No es algo que creo que yo por lo menos vaya a hacer, pero podríamos hacerlo. Y sería simplemente, bueno, veis la lista de argumentos que habría que pasarle, y podríamos, en el último de todos, especificarle el nombre de nuestro compilador. Este es el método central del JVMCI, es el método compile. Y vemos que recibe un bytecode y va a generar un código nativo. Bueno, a ver si se entiende ahora lo de las manos. Pero Graal nos ha dicho, Dani nos ha dicho, que la compilación JIT tarda en iniciarse, ¿vale? Es más, tarda un poco, vamos, no lenta, pero tarda un poco. Entonces, si Graal está hecho en Java y tiene que compilar su propio bytecode y generar el código nativo, va a tardar en levantar, va a ser lento, ¿vale? Entonces, hasta que sea compilado, va a estar en modo interpretado. Para esto, el equipo de GraalVM introduce libgraal, que es una compilación AOT, a código nativo de Graal. Son rápidas desde el inicio. Lo que decíamos, no tenemos que cargar toda la parte del compilador JIT. Y se usa por defecto en las últimas versiones de GraalVM, no hay que preocuparse. Hay otra versión que es jar Graal, que nos permitiría hacer la compilación JIT de siempre. Vale.
Vamos a ver, una capa por debajo es Substrate VM. ¿Vale? Es una máquina virtual reducida que vamos a incluir en nuestras aplicaciones generadas. ¿Vale? En los ejecutables que vayamos a tener después de la compilación, vamos a meterlo. Y nada, eso. Vale. Nos viene funcionalidad básica como recolección de basura o la gestión de los hilos. Y no nos va a permitir la carga dinámica de clases, Security Manager y alguna otra cosa. ¿Cómo uso el Substrate VM? Vale, pues Native Image es una herramienta de línea de comandos que no viene incluida por defecto, pero luego vemos cómo instalarla, y que genera estos ejecutables, que el equipo de Graal llama imágenes nativas. ¿Vale? A partir de ahí todo va a ser imagen nativa. Se tiene que cumplir la hipótesis del mundo cerrado, y esto es que cuando en tiempo de las clases que estén disponibles, en tiempo de que se vayan a usar en tiempo de ejecución, tienen que estar disponibles en el momento de la compilación. ¿Vale? Vemos el ejemplo, ¿no? La primera instancia que estamos lanzando, es la de foo, sí que va a funcionar, porque sí que estaba en tiempo de compilación. Pero en la siguiente estamos usando un class loader y esto no nos va a funcionar. ¿Vale? Es una importante limitación que tiene. Vale. Native Image coge nuestro bytecode, lo analiza, recolecta todas las clases necesarias, incluye el substrate y nos genera el ejecutable. Os dejamos aquí las limitaciones, que hay bastantes. Algunas de ellas, eso, con configuración se pueden solventar, y es un enlace de referencia que tenéis. Y bueno, como hemos generado el código nativo, ya hemos perdido todas las herramientas de Java que teníamos, ¿vale? El debuggers, profilers y demás los perdemos. Y también otra cosa a destacar es que los inicializadores estáticos se lanzan en el tiempo de generación de la imagen, no en el tiempo de ejecución de la aplicación. Si Native Image no me viene instalada, ¿cómo lo instalo? ¿No? Pues primero vamos a ver que se pueden ver qué componentes hay disponibles. El segundo de ellos es Native Image. Vemos también que hay Python, hay R y algunas otras cosas. ¿Cómo instalo Native Image? GU install Native Image, tarda unos segundos y también se nos va a instalar. Bueno, ahí está. A partir de ahí ya lo tengo en el path y ya puedo usarlo. ¿Cómo genero una imagen? Ya he tenido que compilar mi aplicación a bytecode, ¿no? He tenido que generar el .class. Native Image, ese fichero.class, y en 23 segundos, creo que era el ejemplo, ya se va a generar. ¿Vale? Ahí. Si nos fijamos, está haciendo el análisis, está generando el fichero, lo está escribiendo en disco. Vale, tarda unos segundos. Hay que reconocer que también si luego combinamos lenguajes de tipo JavaScript y Java, no tarda 23 segundos. Y a lo mejor tarda un cuarto de hora, necesita 16 gigas, también hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿cómo lo ejecuto? Pues en este caso como un ejecutable normal de Linux. ¿Vale? Ya se ha generado ese hello world en minúsculas todo y ya lo puedo lanzar. Ya tiene todo lo necesario, no hace falta nada en el equipo. Si os descargáis un contenedor de Docker vacío, le copiáis el fichero, va a funcionar. ¿Vale? Otra limitación es que estos ejecutables no están disponibles en Windows. ¿Vale? Por ahora, por lo menos, no están disponibles. Hemos dicho que es más rápido AOT. ¿Vale? Entonces, un ejemplo sencillo. Estamos lanzando arriba el Hello World con Java y vemos que tarda 200 milisegundos. Y si lo lanzamos luego en lo que es la imagen nativa, es realmente mucho más rápido. ¿Vale? Vemos ahí arriba de todo 200 y abajo 0,006. Bueno, ahora vamos a hablar de Truffle, que como vemos en el diagrama de arquitectura está por encima del compilador Git de Graal. Y a primera vista parece que no tiene mucha conexión con Graal, parece una tecnología un poco aparte, pero luego veremos que realmente está muy relacionada. ¿Pero qué es Truffle? Es básicamente un framework para la creación de nuevos lenguajes interpretados en la JVM. Ya hay intérpretes para JavaScript, Python, los lenguajes interpretados más comunes, pero nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje a nuestro gusto. Pero bueno,
esto no es nada nuevo, en realidad. Hay lenguajes interpretados en la JVM desde hace mucho tiempo. Jython, Nashorn, etc. ¿Qué es lo que aporta Truffle de nuevo? Bueno, para empezar, nos va a aportar un montón de infraestructura en común que nosotros podemos aprovechar para no tener que empezar siempre desde cero en nuestros intérpretes. También nos va a dar un montón de tooling que vamos a poder usar gratis, por así decirlo. Los intérpretes tienen un rendimiento alto, en muchos casos comparable a los de los mejores intérpretes existentes fuera de la JVM. Y nos va a permitir poliglotismo, que consiste en que múltiples lenguajes se puedan llamar entre sí dentro de un mismo proceso, compartir estructuras de datos, etc. Truffle representa los programas de los lenguajes invitados como árboles de sintaxis abstracta en memoria. ¿Esto qué significa? Cada componente semántico de nuestro lenguaje, los ifs, los loops, los literales, va a ser como una clase Java distinta y los objetos se estructuran de manera arborescente. Y cuando nosotros queremos añadir un nuevo lenguaje, simplemente definimos los nodos de nuestro lenguaje y también un método de evaluación en cada uno de los nodos. Los ST son básicamente una versión del patrón composite de toda la vida. Vale, sí. Aquí tenemos un ejemplo de sintaxis concreta que puede ser como parte de un código fuente de nuestro programa. Si lo parseamos, acabamos con este AST en memoria, que estos son objetos Java corrientes y molientes, ¿no? Tenemos un literal, tenemos una variable que lee su valor de contexto y tenemos un nodo suma, que lo que hace es devuelve la suma de los hijos. Y vamos a decir que es polimórfico, en el sentido de que, como suele pasar, por ejemplo, en JavaScript, si los hijos se evalúan a enteros, devuelve la suma de los enteros, si los hijos se evalúan a strings, devuelve la concatenación. Vale, los ST son un método bastante natural, fácil, relativamente, de crear lenguajes nuevos, pero si se implementan de manera ingenua, son lentos. Principalmente por dos motivos. Uno es los nodos polimórficos, por ejemplo, la suma de la que hablábamos antes, es difícil generar código eficiente para ellos, porque siempre que se evalúan tienen que inspeccionar qué tipo de valores devuelven los hijos, ¿no? Y hacer un if, me devuelven enteros, me devuelven cadenas. Y si estamos, por ejemplo, en un loop de 1 millón de iteraciones y solo estamos sumando enteros, hay un montón de comparaciones en esa parte del programa innecesarias. Otra fuente importante de ineficiencia son las cadenas de llamadas entre nodos LST, porque la ejecución de un programa en Truffle es básicamente como una cascada de métodos de evaluación que va descendiendo por el ST, por todos los nodos. Y como habíamos hablado al hablar de inlining, las llamadas a métodos son costosas. Truffle tiene varios trucos para solucionar estas ineficiencias. Uno es la especialización de nodos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro nodo polimórfico. Cuando llega el turno de compilar el código de ese nodo, de bytecode a código nativo, Truffle le dice a Graal, al compilador JIT, oye, hazme un favor, en vez de generarme un código nativo que gestione todos los casos, genérame un código hiperespecializado solo para enteros. Y Graal dice, vale, y entonces nuestro loop que suma enteros va a ir mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Que como suele pasar en los lenguajes dinámicos, a lo mejor en algún momento nos encontramos con una cadena. ¿Qué pasa entonces? Truffle tiene que haber instalado salvaguardas que se den cuenta de cuánto se rompe nuestra suposición, y en ese caso lo que hace es desecha el código nativo completamente y vuelve al código, al bytecode, que el bytecode es más general. También es más lento, pero bueno, quizás más adelante ese nodo se vuelve a especializar. Nos queda el problema de las cadenas profundas de llamadas entre nodos. Para eso, Truffle recurre a una optimización que se llama evaluación parcial de subárboles. Cuando Truffle se da cuenta que un subárbol del ST se está evaluando repetidas veces, lo que hace es coge todos los nodos de ese subárbol, se los pasa a Graal y le dice, oye, cuando compiles estos nodos, métemelos en un nodo virtual que tenga un método de evaluación y mete ya todo el código en el mismo método. ¿Qué conseguimos con eso? Todos los costes de las llamadas en el subárbol se eliminan.
Esto es un poco como un inlining de lo que hacen los JIT, pero como mucho más poderoso. Vale, todo esto está muy bien, pero hemos visto que Truffle tiene como un enchufe con Graal. Pero eso significa que si Graal no está presente en la JVM, los intérpretes van a ir lentos. Truffle necesita de Graal. Aunque la gente que desarrolla nuevos lenguajes en Truffle no necesitan conocer la API de Graal, está escondida detrás de la API de Truffle. Vamos a hablar un poco del tooling. Quizás las herramientas más útiles que nos encontramos es el debugger, porque solo por haber hecho nuestro lenguaje en Truffle vamos a poder debuguearlo con las Chrome DevTools. Simplemente tenemos que pasar al intérprete este argumento de línea de comandos. Luego también Truffle viene con un Visual VM. Visual VM es una herramienta que está en todos los JDKs, súper útil, te permite inspeccionar el heap de un proceso en ejecución. Para Truffle, por ejemplo, aquí tenemos un programa en Ruby. Si lo ejecutamos con el intérprete, la versión de Visual VM de Truffle también nos va a dejar ver los objetos de Ruby, no solo los de Java, los de Ruby. Y esto es igual con JavaScript, con R, etc. Es muy útil para debuguear intérpretes. Luego hay una herramienta más avanzada que se llama Ideal Graph Visualizer. Aquí tenemos el mismo programa de Ruby de antes, lo ejecutamos con otros argumentos. Y si nos conectamos a él, Ideal nos va a permitir ver el AST del programa en ejecución. Claro, es un AST mucho más complejo que el AST de juguete que vimos antes, pero la idea es la misma. Y no solo eso. Ideal nos va a permitir ver las estructuras de datos internas que utiliza el JIT. Esto es de muy bajo nivel, pero es muy poderoso, por ejemplo, si queremos optimizar al máximo nuestra implementación de nuestro lenguaje Truffle. Bueno, esto lo vamos a saltar porque a lo mejor no tenemos tiempo. Y pasemos a... Pues vamos a ver ya un ejemplo, ¿no? de cómo podemos juntar varios lenguajes. Tenemos una clase de Java, un usuario con su nombre, su constructor, setters, getters y setters, y lo vamos a usar desde JavaScript. Pero al mismo tiempo, bueno, esta es otra clase Java que va a usar este lenguaje, ¿no? De JavaScript. Vamos a tener un host que es Java y un lenguaje invitado que es JavaScript. Inicializamos en el primer bloque el contexto de Truffle y de las líneas 6 a 8 vemos como estamos obteniendo ese tipo de user, ese tipo user, y lo estamos inicializando en el lado de JavaScript. Finalmente estamos devolviendo ese objeto como un objeto del host y a la hora de printar el elemento vemos en el bloque de abajo al lanzarlo como una aplicación Java normal que se está inicializando correctamente y vamos, que lo podemos jugar con esto, ¿no? Andar pasando tipos de un lado, o sea, andar usando tipos de un sitio en otro y andar pasando de objetos de un sitio en otro. Pero yo la mayoría de ejemplos que he visto es eso, sale el texto plano y no creo que sea algo que realmente vayamos a hacer. Yo por lo menos, o lo que pensamos Dan y yo, es tú tienes una librería y la vas a querer usar, ¿no? Ya la tengo hecho en front y lo voy a querer usar en back o lo que sea. Vamos a poner un ejemplo de un fichero de JavaScript que tiene utilidades para el email. Pues, por ejemplo, validar email. Vemos que tiene una expresión regular y simplemente que nos va a evaluar ese email y va a devolver true si es correcta o false si no es correcta. Vale, pues lo mismo. Inicializamos el contexto, le estamos diciendo que es JavaScript. Estamos obteniendo el fichero, leyendo el código y evaluándolo, ¿vale? Y ahora, si os fijáis en la línea 7, estoy obteniendo esa función, validate email, y la estoy guardando en una variable de Java. Y en la línea 9 vemos que le estoy pasando, voy a ejecutar esa función y le estoy pasando un email. Bueno, pues al final de todo vemos lo mismo, lanzando la aplicación Java normal y la estamos usando. Vale. Vamos a ver Sulon, así rápido también. Es el último bloque ya y nos va a permitir usar lenguajes de la LLVM, ¿no? Tipo C o C++. Sulon interpreta
el bitcode generado a partir de aplicaciones con lenguajes de la LLVM, pues C, C++ o Fortran, por ejemplo. Y está implementado con Truffle. Al igual que Truffle, que Graal, está hecho con Java. Vemos aquí el primer bloque, es un hola mundo, sencillo, ¿vale? No tiene nada. Y a continuación vemos en el segundo bloque cómo lo estamos compilando y con el intérprete que ya nos viene con la instalación de Graal, lo estamos lanzando. Pues vamos a ver ahora cómo combinarlo. Lo mismo, mi lenguaje host va a ser Java y el lenguaje invitado en este caso pues, es uno de la LLVM, como vemos ahí en la línea 5. Inicializamos el contexto, tenemos el fichero, que es el del bitcode, y en la línea entre la 7 y la 8 lo estamos evaluando y ejecutando. Lo mismo, lanzo mi aplicación normal, como si fuese una aplicación de Java de siempre, y funciona, como esperamos. ¿Vale? La pregunta que seguramente tengáis es ¿quién usa GraalVM? El ejemplo claro es Twitter, que incluso antes de que fuese, bueno, cuando tenía unas versiones beta, ya lo estaban usando, porque el ahorro que tenían pues con lo de la nube y las funciones y demás era tan importante que les mereció la pena cambiarse. ¿Vale? También está integrado con Quarkus y con Micronaut, que ya nos permiten pues, crear aplicaciones y generar aplicaciones nativas. ¿Vale? Y bueno, de hecho hay una charla mañana, creo que es, del equipo de Micronaut, y donde van a introducir también un poco en GraalVM y usar. Vale, soy. Mañana. Vale. La de después hay otra de GraalVM donde también se meten a combinar lenguajes, sí, puede ser interesante. Vale. Os dejamos aquí unos enlaces de referencia, pues, documentación oficial. Estamos escribiendo una serie de posts en el blog de Softec, de la empresa, pues eso, metiéndonos un poco más a detalle, ¿no? Un poco los ejemplos que habéis visto, pero bueno, intentando ir un poco más allá. Y un cambio importante que ha habido es que esta semana, el miércoles, se liberó la versión 19.3. Y es que una limitación que tenía Graal es que las aplicaciones de Java solo eran con Java 8. Y ahora también permite Java 11. Tenéis vídeos también que hemos visto que interesantes. El último de todos, 10 cosas que puedes hacer con GraalVM. Es bastante interesante, puedes hacer cosas muy, muy chulas. Posts interesantes que hemos visto, preguntas de Stack Overflow. Y aquí, bueno, entre el código, el segundo, es el Simple Language, es un ejemplo de pues, una implementación con Truffle de tu propio lenguaje. Los Javadocs y demás papers. ¿Vale? No. Si hay dudas, preguntas. Porque a lo mejor no funciona muy bien. Sí, a ver. Si quieres, te paso esto y... Bueno, básicamente es... vale, ok. Comentabas al principio, has comentado que cuando tú distribuyes una aplicación para Graal, tienes que compilarlo y hacer la imagen nativa en función de dónde vaya a ser ejecutada. ¿Tú eso lo puedes hacer en tu propia máquina? Me refiero. O tienes que compilarlo en la máquina destino también. No sé si me explico. Es decir, tú, por ejemplo, vas a compilar para, yo que sé, un OpenJDK o lo que quieras, y tú tienes OpenJDK, tú puedes compilarlo en tu máquina y decirle, esto es para OpenJDK, no lo sé. Pregunto. Bueno, supongo que la idea es que lo ejecutes con Graal también, en producción. Sí, si es imagen nativa, tú te descargas Graal en un sistema igual o similar al que tienes, o no. Generas la imagen y luego esa imagen, ese fichero, lo copias. Da igual lo que tengas instalado, no tengo JDK ni nada. Ya lo que va por lo que se ha usado para generarlo es Graal y suscribes GBI. Claro, por arquitectura nos referíamos quizás más a arquitectura de procesador, sistema operativo, ese tipo de cosas. Y luego otra pregunta es, los ejemplos que habéis puesto, el lenguaje base, podríamos decir, que habéis cogido es Java, y compiláis con JavaScript y con C++ o C.
Imagino que también se puede, no sé, hacer de JavaScript y utilizar una aplicación Java, por ejemplo, o no. En el ejemplo tenemos... Estoy poniendo en un compromiso. No, bueno. hay ciertas limitaciones. Hay algo que parece que, por lo menos a mí me parece que cuando empezaba a mirar, yo puedo combinar todo con todo. Y realmente no lo veo así. Sí puedes combinar los lenguajes invitados como JavaScript, Ruby y demás, que hay muchos ejemplos. Y puedes coger Java y ejecutar JavaScript, pero no sé si al revés. Creo que sí que se puede. Hay que poner algo en la línea de comandos, en un argumento, pero creo que algo sí que se puede. Lo que pasa es que ahora me pides en los resultados de PS3. Buenas. Hola. Enhorabuena por la charla, primero. Estaba muy interesante. Quería preguntar sobre el resto de lenguajes de la JVM, estilo Scala, Kotlin, Groovy, si hay algún tipo de problema por usar Graal o de rendimiento que directamente no se pueda, o si es mejor para Java o ese tipo de cosas. Bueno, en teoría, como GraalVM funciona a nivel de bytecode, ¿no? Todas las mejoras, en teoría debería ser perfectamente compatible. Creo que he visto ejemplos de intérpretes de Truffle hechos no en Java como lenguaje host, sino con Kotlin. Aunque bueno, eso es ligeramente distinto, ¿no? Pero en principio no debería haber problema. Scala, por lo que tengo entendido, como crea muchas más clases, a veces crea presión en el recolector de basura y tal, pero en principio no debería. Vale, gracias.